¿Te has preguntado alguna vez por qué esta batalla contra la lujuria parece más intensa justo cuando intentas acercarte a Dios? ¿Por qué en los momentos en que más buscas la pureza, los pensamientos impuros se vuelven más frecuentes y poderosos, como si una fuerza invisible estuviera trabajando en contra de tu transformación espiritual? Déjame decirte algo que quizás nadie te haya explicado con la suficiente profundidad. Tu lucha contra la lujuria no es solo una cuestión de disciplina personal o control mental. Es, en realidad, una de las batallas espirituales más significativas que un alma puede enfrentar en esta tierra. Y si estás viviendo esta lucha, si sientes esta tensión constante entre lo que tu espíritu desea y lo que tu carne busca, no estás solo ni estás fallando como cristiano. De hecho, estás experimentando una de las pruebas más antiguas y universales del camino humano hacia lo sagrado. Sé que lo has intentado todo. Sé que has orado incontables veces pidiendo liberación. Sé que le has prometido a Dios que serías diferente, que esta vez sí sería de verdad. Sé que te has sentido quebrantado, avergonzado, cuestionándote si realmente es posible vivir una vida pura en este mundo. Y sé que, en algún momento, te has preguntado si Dios realmente te ama, si Él realmente te acepta, especialmente después de una recaída más, de un fracaso más en esta área tan íntima de tu vida. Quiero que sepas que este dolor que sientes es real. Esta vergüenza que corroe tu interior, esta sensación de estar atrapado en un ciclo que parece imposible de romper, esta frustración de desear ser santo, pero sentirte constantemente derrotado por la carne. Todo esto es absolutamente válido y más común de lo que imaginas. No es debilidad espiritual, no es falta de fe, no es evidencia de que no eres verdaderamente salvo. Es sí evidencia de que estás vivo espiritualmente, de que existe una batalla real en tu alma, una guerra entre dos reinos que disputan el control de tu corazón. Cuando miramos las Escrituras, vemos que esta batalla no es nueva. El rey David, descrito como un hombre según el corazón de Dios, cayó en la lujuria al contemplar a Betsabé. Salomón, el hombre más sabio que existió, fue seducido por sus deseos y se apartó de los caminos del Señor. Sansón, dotado de fuerza sobrenatural para ser un libertador de Israel, fue derrotado no por ejércitos enteros, sino por la seducción de Dalila. E incluso el apóstol Pablo, aquel que nos dejó las enseñanzas más profundas sobre la vida cristiana, confesó abiertamente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Esta es la realidad del corazón humano. Esta es la condición universal de toda alma que decide caminar por el sendero de la santidad. La lujuria no es solo un impulso físico o una respuesta hormonal. Es una expresión de la naturaleza caída, una manifestación de la rebelión original que aún resuena en cada fibra de nuestro ser. Es una fuerza espiritual que opera a través de la carne, pero que tiene sus raíces plantadas mucho más profundamente de lo que cualquier explicación meramente biológica podría alcanzar. Y es exactamente por eso que los métodos puramente humanos, por más bien intencionados que sean, fallan repetidamente en proporcionar liberación duradera. Puedes intentar filtrar tu internet, evitar ciertas situaciones, ocupar tu mente con otras actividades, pero si no comprendes la naturaleza espiritual de esta batalla, estarás siempre luchando solo contra los síntomas, nunca contra la raíz del problema. La verdad que necesita ser revelada es esta: tu lucha contra la lujuria es, en realidad, una batalla por el control de tu identidad espiritual. Es una guerra entre quién eres en Cristo y quién el enemigo de tu alma quiere que creas que eres. Es un conflicto entre la nueva creación que Dios está formando en ti y los patrones antiguos
que insisten en resurgir. Es una disputa entre el propósito eterno que Dios tiene para tu vida y las distracciones temporales que buscan desviarte de ese llamado sagrado. Y aquí reside la primera razón profunda por la cual esta batalla es tan intensa en tu vida. La lujuria es una de las armas más eficaces del enemigo contra tu propósito divino. Cuando comprendes que fuiste creado para ser un portador de la gloria de Dios en esta tierra, cuando despiertas al hecho de que tu vida tiene un significado eterno y que fuiste llamado para impactar el reino de las tinieblas a través de la luz que llevas, entonces te conviertes en una amenaza real a las fuerzas espirituales de la maldad. Y una de las maneras más eficaces de neutralizar esa amenaza es a través de la lujuria, porque no solo compromete tu pureza, sino que también ataca directamente tu autoestima espiritual, haciéndote cuestionar tu identidad en Cristo y tu capacidad de ser usado por Dios. La lujuria opera como una cortina de humo espiritual. No solo te tienta al pecado, sino que también distorsiona tu percepción de quién eres realmente. Cuando cedes a la lujuria, no solo estás cometiendo un acto impuro, estás, simbólicamente, cambiando tu identidad de hijo de Dios por la identidad de esclavo de la carne. Estás eligiendo la gratificación inmediata en detrimento de la recompensa eterna. Estás permitiendo que una fuerza exterior defina tu valor interior. Y el enemigo sabe que una vez que aceptes esa identidad distorsionada, será mucho más difícil que camines en el poder y la autoridad que Dios te ha concedido. Piensa en José de Egipto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, no era solo una cuestión de deseo físico lo que estaba en juego. Era una cuestión de identidad y destino. José sabía quién era, un hombre con un propósito divino, y sabía que ceder a esa tentación significaría comprometer no solo su pureza, sino todo el plan que Dios tenía para su vida. La lucha contra la lujuria. 4 razones espirituales. Su respuesta: ¿cómo pues haría yo semejante maldad y pecaría contra Dios? Revela que él entendía la dimensión espiritual de ese momento. Sabía que aquella no era solo una decisión moral, sino una decisión sobre quién elegiría ser y a qué reino serviría. La segunda razón por la cual esta batalla es tan persistente es que la lujuria funciona como un sustituto espiritual de la intimidad genuina con Dios. En el fondo de su corazón existe una sed profunda e inextinguible por conexión, por unión, por trascendencia. Fuiste creado para experimentar una intimidad profunda con tu Creador, una comunión que satisfaga los anhelos más profundos de tu alma. Pero cuando esta sed no se sacia en la fuente correcta, cuando no estás experimentando la plenitud del amor de Dios en tu vida diaria, tu alma busca alternativas, y la lujuria se presenta como una de esas alternativas, prometiendo una satisfacción que nunca puede realmente proporcionar. La lujuria es, en esencia, una búsqueda distorsionada de lo sagrado. Es un intento desesperado de llenar el vacío espiritual a través de medios carnales. Es por eso que la gratificación que ofrece es siempre temporal y te deja más vacío o que antes. Es por eso que no importa cuántas veces cedas, la sed nunca se sacia realmente, porque estás intentando matar el hambre espiritual con alimento carnal, estás intentando saciar la sed eterna con agua temporal. Cuando comprendes esto, percibes que la solución no está solo en resistir la tentación, sino en redirigir esa sed a su fuente original. La verdadera liberación de la lujuria llega cuando aprendes a experimentar una intimidad genuina con Dios, cuando descubres que existe una satisfacción disponible en la presencia del Señor que supera cualquier placer carnal. Es cuando pruebas y ves que el Señor es bueno, cuando experimentas el amor incondicional del Padre, cuando te permites ser abrazado por la gracia infinita,
que la lujuria pierde su poder seductor sobre ti. David, incluso después de su caída con Betsabé, comprendió esta verdad. En el Salmo 63, él escribe: «Tengo sed de ti, Dios mío, mi carne te anhela, en tierra seca y sedienta, donde no hay agua». Estaba expresando que había descubierto que su sed más profunda era por Dios, y que cuando esa sed era saciada en la fuente correcta, todas las demás sedes perdían su urgencia. La tercera razón por la cual enfrentas esta batalla tan intensamente está relacionada con las heridas emocionales no curadas que existen en tu alma. La lujuria frecuentemente se alimenta de dolores no procesados, de rechazos no sanados, de vacíos emocionales que nunca fueron adecuadamente llenados. Tal vez creciste sin sentir el amor incondicional de un padre, o tal vez experimentaste rechazo en relaciones significativas. Tal vez cargas heridas de abandono, de traición, de abuso, o simplemente de no haberte sentido verdaderamente aceptado y valorado por quien eres. Estas heridas crean un vacío emocional que busca desesperadamente ser llenado. Y la lujuria se presenta como un analgésico temporal para ese dolor. Ofrece una fuga momentánea de la realidad emocional dolorosa, una sensación temporal de placer que enmascara el dolor subyacente. Pero, así como cualquier analgésico, nunca cura la herida real. Solo camufla los síntomas mientras la infección espiritual continúa extendiéndose. Es por eso que muchas personas descubren que su lucha con la lujuria se intensifica en momentos de estrés emocional, soledad, rechazo o frustración. No es coincidencia, es porque la lujuria está operando como un mecanismo de afrontamiento disfuncional, un intento inadecuado de lidiar con dolores emocionales reales. Y hasta que esas heridas sean traídas a la luz de la presencia de Dios y genuinamente curadas a través del proceso de restauración espiritual, continuarán creando una vulnerabilidad en tu alma que la lujuria explorará repetidamente. Jesús comprendió esto profundamente. Cuando encontró a la mujer samaritana en el pozo, él no solo confrontó su comportamiento sexual, él fue directo al corazón de su dolor emocional. Él habló sobre su sed espiritual, sobre las relaciones rotas que ella había experimentado, sobre la búsqueda infructuosa de satisfacción en lugares equivocados. Y cuando él le ofreció el agua viva, una satisfacción genuina para su sed más profunda. Ella no solo cambió su comportamiento, ella fue transformada en su identidad fundamental. La curación de las heridas emocionales es un proceso que requiere tiempo, vulnerabilidad y frecuentemente la ayuda de otros que puedan caminar con nosotros en esta jornada. Pero es un proceso esencial para la liberación duradera. Cuando permites que Dios cure las heridas de tu corazón, cuando aprendes a recibir el amor incondicional del Padre, cuando descubres tu verdadera identidad como hijo amado, las raíces emocionales de la lujuria comienzan a marchitarse. No porque estés resistiendo más fuertemente, sino porque la necesidad emocional que alimentaba la compulsión está siendo satisfecha en la fuente correcta. La cuarta razón espiritual para la intensidad de esta batalla es que la lujuria es una forma de idolatría disfrazada. Puede sonar extraño al principio, pero cuando examinas más profundamente, percibes que la lujuria es, en esencia, la adoración de algo creado en lugar del Creador. Es elevar el placer físico, la gratificación inmediata, el control personal a una posición que debería ser ocupada solo por Dios en tu vida. La idolatría nunca es solo sobre estatuas o imágenes físicas. Es sobre dónde depositas tu confianza, dónde buscas tu satisfacción suprema, que estás dispuesto a sacrificar todo para obtener.
Y cuando la lujuria se convierte en una fuerza dominante en tu vida, está funcionalmente ocupando el lugar de Dios. Te encuentras pensando en ella constantemente, planeando en torno a ella, haciendo concesiones morales para acomodarla, mintiendo o escondiendo para protegerla. Estos son todos comportamientos de adoración dirigidos al objeto equivocado. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. No fue dado porque Dios es inseguro ou possessivo. Foi dado porque Ele sabe que nossos corações foram criados para adorar e que o que quer que adoremos finalmente nos moldará à sua imagem. Quando você adora a Deus, você se torna mais parecido com Ele, mais amoroso, mais santo, mais livre. Mas quando você adora a luxúria, você se torna mais parecido com ela, mais compulsivo, mais egoísta, mais escravizado. Esta é uma das razões pelas quais a batalha contra a luxúria é tão espiritual em sua natureza. Não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão de adoração. É uma batalha pela supremacia em seu coração. E o inimigo sabe que se ele pode fazer você adorar qualquer coisa além de Deus, mesmo que seja inconscientemente, ele pode mantê-lo longe do propósito e do poder para os quais você foi criado. A libertação vem quando você identifica conscientemente essa idolatria e faz uma escolha deliberada de destituir a luxúria de sua posição de adoração em sua vida. Isso significa mais do que apenas dizer não ao comportamento. Significa dizer sim a algo maior. Significa escolher conscientemente adorar a Deus em vez de adorar o prazer. Significa encontrar sua identidade, sua satisfação, sua segurança em Deus em vez de em gratificação sexual. O rei Josias, quando descobriu que a idolatria havia se infiltrado no templo, não apenas removeu os ídolos, ele os destruiu completamente e consagrou novamente o espaço para a adoração verdadeira. Esta é uma imagem poderosa do que deve acontecer em seu coração. Não é suficiente apenas remover a luxúria. Você deve consagrar novamente esse espaço em sua alma para a adoração de Deus. A quinta e talvez mais profunda razão espiritual para essa batalha é que ela representa um teste de sua fidelidade ao seu chamado espiritual. Deus não permite que você enfrente tentações que estão além de sua capacidade de resistir, mas Ele permite que você seja testado. E, frequentemente, os testes mais significativos vêm nas áreas onde você é mais vulnerável, onde sua carne é mais fraca, onde as consequências da falha são mais devastadoras para seu testemunho espiritual. A luxúria é um dos testes mais reveladores de caráter espiritual, porque ela ataca simultaneamente múltiplas dimensões de sua vida espiritual. Ela testa sua disciplina, sua integridade, sua dependência de Deus, sua disposição de escolher o invisível sobre o visível, o eterno sobre o temporal. Ela revela se você está verdadeiramente comprometido com a transformação espiritual ou se você está apenas brincando de religião. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Cada vez que você resiste à luxúria, cada vez que você escolhe a pureza sobre o prazer momentâneo, cada vez que você clama a Deus em sua fraqueza, em vez de ceder à tentação, você está não apenas vencendo uma batalha individual, você está sendo forjado em uma arma espiritual mais poderosa. Você está desenvolvendo músculos espirituais que serão essenciais para as batalhas maiores que estão por vir. Você está provando, tanto para si mesmo quanto para o reino espiritual, que sua devoção a Deus é genuína, que seu amor por Ele é mais forte que seus desejos carnais. Pense em Daniel, que foi testado repetidamente em sua fidelidade a Deus. Cada teste que ele passou, desde a recusa de contaminar-se com a comida do rei, até sua disposição de enfrentar a cova dos leões, em vez de parar de orar, aumentou sua autoridade espiritual
e sua capacidade de impactar o reino das trevas. Da mesma forma, cada vitória que você conquista sobre a luxúria aumenta sua autoridade espiritual, sua confiança em Deus e sua capacidade de ser usado poderosamente no reino de Deus. O teste da luxúria é particularmente significativo, porque ele frequentemente ocorre em particular, longe dos olhos dos outros. É um teste de quem você realmente é quando ninguém está olhando, de se sua integridade é genuína ou apenas uma performance pública. É um teste de se você serve a Deus por amor ou por aparência, se sua espiritualidade é real ou superficial. E aqui está algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre essa batalha. Deus não está surpreso com sua luta. Ele não está desapontado com você. Ele não está considerando desistir de você. Pelo contrário, o fato de que você está enfrentando essa batalha, o fato de que ela é tão intensa, o fato de que você se importa tanto com ela, pode ser evidência de que Deus tem planos significativos para a sua vida. Pode ser evidência de que o inimigo está trabalhando overtime para tentar impedi-lo de alcançar seu destino espiritual. Satanás não perde tempo tentando pessoas que não representam uma ameaça ao seu reino. Ele não desperdiça munição em alvos insignificantes. Se você está enfrentando uma batalha espiritual intensa, se a luxúria parece ter como alvo específico sua vida, isso pode ser porque você tem um potencial espiritual que o inimigo está desesperado para neutralizar. Isso pode ser porque existe um chamado em sua vida que ele está tentando impedi-lo de descobrir e cumprir. Esta perspectiva muda tudo. Em vez de ver sua luta como evidência de falha espiritual, você pode começar a vê-la como evidência de significado espiritual. Em vez de se sentir desqualificado por causa da batalha, você pode se sentir honrado por ser considerado uma ameaça suficientemente grande para merecer tanta atenção espiritual negativa. Mas compreender as razões espirituais por trás da batalha é apenas o começo. A verdadeira libertação vem quando você aprende a aplicar verdades espirituais práticas para vencer essa luta. E a primeira verdade é esta: você não pode vencer a luxúria tentando ser mais forte. Você vence a luxúria aprendendo a ser mais dependente de Deus. A força humana, por maior que seja, tem limites. Sua força de vontade, sua disciplina, sua determinação. Todas essas são recursos finitos que se esgotam sob pressão constante. Mas a força de Deus é infinita e está disponível para você através da fé. El secreto no es intentar ser más fuerte que la tentación, sino aprender a conectarse con una fuente de fuerza mayor que cualquier tentación. Pablo comprendió esto cuando escribió: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Él estaba revelando que había descubierto que su mayor fuerza provenía no de su capacidad personal, sino de su dependencia en la capacidad de Dios. Y esto es especialmente cierto en la batalla contra la lujuria. Cuanto más intentas vencer con tu propia fuerza, más frustrado te sientes. Pero cuando aprendes a correr a Dios en tus momentos de debilidad, cuando aprendes a clamar por su fuerza en medio de la tentación, descubres una fuente de poder que nunca falla. La segunda verdad práctica es que la liberación de la lujuria no viene a través de la eliminación del deseo, sino a través de la santificación del deseo. Dios no te creó sin deseos. Él no pretende que vivas una vida sin pasión. Al contrario, Él quiere redirigir tu pasión hacia objetivos santos. Él quiere transformar la intensidad que sientes en una fuerza impulsora para la intimidad con Él y el servicio a su reino. El deseo sexual, en su forma pura y en el contexto correcto, es un regalo de Dios. Es una imagen de la pasión que Él siente por ti, de la intimidad que Él desea tener contigo, de la unión espiritual que Él está
preparando para que experimentes con Él por toda la eternidad. El problema no es el deseo en sí, sino el objeto y el contexto del deseo. La liberación llega cuando aprendes a ofrecer tus deseos a Dios, pidiéndole que los purifique y los redireccione. Llega cuando dejas de luchar contra la pasión que sientes y comienzas a canalizarla hacia propósitos santos. Llega cuando descubres que existe una intensidad disponible en la adoración, en la oración, en el servicio al reino de Dios, que puede satisfacer la necesidad de pasión que existe en tu alma. La tercera verdad es que la victoria sobre la lujuria es un proceso, no un evento. Muchas personas se desaniman porque esperan una liberación instantánea y completa. Oran una vez, hacen una oración de consagración y esperan nunca más ser tentados. Pero esa no es generalmente como Dios opera en la santificación. Él está más interesado en desarrollar tu carácter a través del proceso de vencer la tentación que simplemente en remover la tentación de tu vida. Cada tentación que enfrentas es una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada momento en que eliges orar en vez de ceder, en que buscas a Dios en vez de buscar gratificación, en que confías en la fuerza de Él en vez de desistir en tu propia debilidad, estás siendo transformado. Estás desarrollando resistencia espiritual, discernimiento espiritual, dependencia espiritual. El proceso puede ser largo, puede incluir fallas ocasionales, puede tener altos y bajos, pero si te mantienes comprometido con el proceso, si continúas buscando a Dios incluso cuando fallas, si te niegas a desistir incluso cuando la batalla parece imposible, descubrirás que Dios es fiel para completar la obra que Él comenzó en ti. La cuarta verdad práctica es que la comunidad espiritual es esencial para la victoria. La lujuria prospera en el aislamiento, en el secreto, en la vergüenza. Pierde su poder cuando se trae a la luz, cuando se comparte con otros que pueden ofrecer oración, aliento y apoyo. Dios nunca pretendió que enfrentaras tus batallas espirituales solo. Encontrar a alguien de confianza, un mentor espiritual, un grupo de apoyo, un consejero cristiano, con quien puedas ser completamente honesto sobre tu lucha, puede ser un punto de inflexión en tu jornada de liberación. No porque esa persona tenga algún poder mágico para liberarte, sino porque la confesión rompe el poder del secreto, y el aliento fortalece tu resolución cuando estás tentado a desistir. Santiago escribió: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Existe algo poderoso en la confesión mutua y en la oración compartida que libera el poder de Dios de maneras que la lucha solitaria nunca puede hacer. La quinta verdad es que debes reemplazar los viejos patrones por nuevos patrones espirituales. No es suficiente simplemente dejar de hacer algo. Debes comenzar a hacer algo diferente. La naturaleza aborrece el vacío. Si simplemente intentas eliminar la lujuria de tu vida sin reemplazarla con algo positivo, crearás un vacío que será llenado por algo, y frecuentemente será llenado por lo mismo que estabas intentando eliminar. Esto significa desarrollar nuevos hábitos de oración, de estudio de la palabra, de adoración, de servicio. Significa encontrar maneras saludables de canalizar tu energía y pasión. Significa crear estructuras en tu vida que apoyen tus objetivos espirituales y eliminen o minimicen las tentaciones innecesarias. No se trata de legalismo o de intentar ganar el favor de Dios a través de obras. Se trata de cooperar con la obra que Dios está haciendo en ti, de crear un ambiente en tu vida donde la transformación espiritual pueda florecer, de reemplazar patrones destructivos por patrones que edifican tu alma y honran a Dios. Y finalmente, la verdad más importante:
Tu identidad no está definida por tu lucha. No eres un adicto a la lujuria que está intentando ser cristiano. Eres un hijo de Dios que está aprendiendo a vivir de acuerdo con tu verdadera identidad. No eres tus tentaciones, no eres tus fallas, no eres tus momentos más débiles. Eres quien Dios dice que eres, amado, aceptado, valorado, perdonado y siendo transformado a la imagen de Cristo. El enemigo de tu alma quiere que te identifiques con tu lucha. Él quiere que creas que la lujuria es simplemente quien eres, que es tu naturaleza fundamental, que es imposible para ti vivir de otra manera. Pero eso es una mentira. Tu lucha no te define. Tu respuesta a la lucha te define. Y cada vez que eliges buscar a Dios en medio de la tentación, estás demostrando quién eres realmente. Hay una guerra por la narrativa de tu vida. El enemigo intenta escribir una historia de derrota, de esclavitud, de fracaso espiritual. Pero Dios está escribiendo una historia de redención, de transformación, de victoria a través de la dependencia en Él. Y tú tienes el poder de elegir qué historia vivirás. Cuando Jesús encontró a la mujer sorprendida en adulterio, Él no la definió por su pecado, la definió por su potencial de transformación. Cuando dijo, ve y no peques más, no solo daba una orden, hacía una declaración sobre quién era ella realmente, alguien capaz de vivir diferente, alguien con la capacidad de elegir la rectitud, alguien digna de una segunda oportunidad. De igual manera, Dios no te mira a través de las lentes de tus fallas, te mira a través de las lentes de su gracia, viendo no solo quién eres hoy, sino quién te estás convirtiendo a través del proceso de santificación. Él ve el final, desde el principio. Ve a la persona madura y victoriosa que serás cuando Él complete la obra que comenzó en ti. Esta perspectiva cambia todo sobre cómo abordas tu lucha. En lugar de luchar desde un lugar de vergüenza y desesperación, puedes luchar desde un lugar de identidad y esperanza. En lugar de intentar probarle algo a Dios, puedes descansar en lo que Él ya ha probado sobre ti a través de Cristo. En lugar de temer que nunca cambiarás, puedes confiar en que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. El camino no será fácil. Habrá días en que la tentación parezca abrumadora. Habrá momentos en que te sientas demasiado débil para seguir luchando. Habrá ocasiones en que puedas fallar y sentirte tentado a renunciar por completo. Pero recuerda, la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Su gracia es suficiente. Su amor por ti nunca falla. Y Él está comprometido con tu transformación mucho más que tú mismo. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir quién serás ese día. Cada tentación es una nueva oportunidad para ejercitar tu dependencia de Dios. Cada victoria, por pequeña que sea, es evidencia de que la transformación está ocurriendo, y cada paso adelante, aunque sea pequeño, te acerca más a la persona que Dios creó que fueras. La lujuria puede parecer poderosa, pero no lo es más que el Dios que vive en ti. Puede parecer persistente, pero no lo es más que el amor de Dios por ti. Puede parecer imposible de vencer, pero todo es posible para el que cree. Tu lucha contra la lujuria no es evidencia de que eres espiritualmente defectuoso. Es evidencia de que estás espiritualmente vivo, de que hay una batalla real por tu alma, de que tienes un destino espiritual que vale la pena luchar para alcanzar. Y cuando finalmente experimentes la verdadera libertad, y la experimentarás, podrás mirar atrás y ver que cada batalla valió la pena, que cada momento de dependencia de Dios te acercó más a Él, que cada victoria te preparó para impactar a otros que enfrentan las mismas luchas. No solo luchas por tu propia libertad, luchas para convertirte en alguien que puede ayudar a otros a encontrar su libertad.
Te estás preparando para ser un guerrero en el reino de Dios, alguien que conoce tanto el poder de la tentación como el poder de la gracia de Dios. Te estás convirtiendo en un arma en las manos de Dios para traer liberación a otros que están presos donde tú alguna vez estuviste. Esta es la perspectiva eterna. Esta es la visión del reino. Esta es la verdad que puede sostenerte a través de los días más difíciles de la batalla. No solo luchas para dejar de hacer algo que te perjudica. Luchas para convertirte en alguien que puede traer sanación a un mundo herido, alguien que puede demostrar el poder transformador de Dios, alguien a través de quien Dios puede tocar otras vidas con su gracia. Y al final, cuando estés al otro lado de esta batalla, cuando puedas mirar atrás y ver cómo Dios usó incluso tu lucha para moldearte en quien eres hoy, comprenderás que nada se desperdició. Cada lágrima derramada en oración, cada momento de quebrantamiento ante el altar, cada vez que clamaste por misericordia en tu debilidad, cada ocasión en que elegiste buscar a Dios en lugar de ceder a la tentación, todo esto contribuyó a un propósito mayor del que podías ver en ese momento. Tu lucha contra la lujuria te está enseñando sobre la naturaleza de la dependencia divina, de una manera que quizás ninguna otra experiencia podría enseñarte. Te está revelando las profundidades de la gracia de Dios, la paciencia infinita de su amor, la constancia de su fidelidad, incluso cuando te sientes infiel. Te está mostrando que Él no te ama por tu desempeño espiritual, sino simplemente porque eres su hijo, creado a su imagen, comprado con la sangre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Esta lucha también está desarrollando en ti una profunda compasión por los demás que enfrentan batallas similares. Cuando finalmente experimentes la libertad, no serás alguien que juzga a aquellos que aún luchan. Serás alguien que extiende la mano con comprensión, alguien que puede decir con autoridad: sé lo que es esta batalla y sé que hay esperanza. Sé que Dios es fiel. Sé que la liberación es posible. El mundo está lleno de personas que están enfrentando exactamente la misma batalla que tú estás enfrentando ahora. Ellas están luchando en silencio, avergonzadas, pensando que son las únicas, cuestionándose si realmente existe esperanza para ellas. Y Dios te está preparando a través de tu propia jornada de liberación para ser una fuente de esperanza para estas personas. Tu victoria se convertirá en el testimonio que alguien necesita oír para creer que también puede ser libre. Piensa en cuán poderoso será tu testimonio cuando puedas hablar no solo sobre la teoría de la liberación, sino sobre la realidad vivida de ella. Cuando puedas compartir no solo versículos bíblicos sobre la victoria, sino historias personales de cómo Dios te trajo a través de la oscuridad hacia la luz. Cuando puedas ofrecer no solo esperanza teórica, sino esperanza basada en la experiencia de ver a Dios hacer en tu vida algo que parecía imposible. Esta es una de las razones por las que Dios frecuentemente permite que pasemos por luchas intensas antes de usarnos poderosamente. No es porque Él disfruta viéndonos sufrir, sino porque Él sabe que nuestra mayor autoridad espiritual vendrá no de nuestra fuerza, sino de nuestra experiencia de su fuerza obrando a través de nuestra debilidad. Nuestra mayor credibilidad ministerial vendrá no de nuestra perfección, sino de nuestra experiencia de la gracia transformadora de Dios. El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió sobre su espina en la carne. Él oró 3 veces para que Dios se la quitara, pero Dios respondió: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo llegó al punto de poder decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él había descubierto que sus luchas no lo descalificaban para el ministerio, lo cualificaban para un tipo específico de ministerio,
un ministerio de gracia para los débiles, de esperanza para los desesperados, de liberación para los cautivos. Tu lucha contra la lujuria puede estar preparándote para exactamente ese tipo de ministerio. Puede estar cualificándote para alcanzar a personas que nadie más puede alcanzar, para hablar vida sobre situaciones que parecen muertas, para demostrar el poder de Dios en áreas donde otros solo ven derrota. Tu experiencia de liberación puede convertirse en la llave que abre las prisiones en las que otros están presos. Pero para que esto suceda, debes perseverar a través del proceso. Debes negarte a renunciar, incluso cuando la batalla parezca interminable. Debes continuar buscando a Dios, incluso cuando te sientas indigno de su presencia. Debes continuar creyendo en su bondad, incluso cuando tus circunstancias sugieran lo contrario. Debes continuar confiando en sus promesas, incluso cuando tu experiencia presente parezca contradecirlas. La fe se llama fe precisamente porque opera independientemente de las circunstancias visibles. Es la capacidad de creer en lo que Dios ha dicho sobre ti y sobre tu situación, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecirlo. Es la decisión de confiar en el carácter de Dios incluso cuando no puedes comprender sus métodos. Es la elección de apoyarte en sus promesas, incluso cuando no puedes ver cómo se cumplirán. Y aquí hay una promesa en la cual puedes apoyarte con total confianza. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no te ha llamado a la santidad sin también proveer todo lo que necesitas para vivir santamente. Él no ha plantado sed de pureza en tu corazón, sin también crear un camino para que esa sed sea satisfecha. Él no te ha convencido de tu necesidad de liberación sin también tener un plan para tu libertad. Tu parte es cooperar con lo que Él está haciendo, es decir, sí a las oportunidades de crecimiento que Él pone delante de ti. Es elegir la dependencia en Él en lugar de la autosuficiencia. Es buscar su rostro en oración, en lugar de buscar alivio en lugares equivocados. Es creer en su palabra incluso cuando tus sentimientos la contradicen. Es perseverar en el proceso incluso cuando parece demasiado largo. Recuerda que Dios opera en una línea de tiempo eterna, no solo temporal. Él está más interesado en quién te estás convirtiendo que en cuán rápido llegas allí. Él está más preocupado por la profundidad de tu transformación que por la velocidad de la misma. Él está más enfocado en la solidez de tu libertad que en la rapidez con la que llega. Esto significa que puedes dejar de presionarte para un cambio instantáneo. Puedes dejar de condenarte por no estar donde crees que deberías estar espiritualmente. Puedes dejar de comparar tu progreso con el de otras personas. Puedes descansar en la realidad de que Dios está trabajando en ti, a través de ti y por ti, incluso cuando no puedas ver evidencia de ello. Cada día que eliges buscar a Dios, algo está sucediendo espiritualmente. Cada oración que oras, cada versículo que meditas, cada momento de adoración que ofreces, cada acto de obediencia que practicas, todo esto está contribuyendo a una transformación que es más profunda de lo que puedes ver en la superficie. Dios está trabajando en niveles de tu alma que ni siquiera conoces, y un día, quizás más pronto de lo que imaginas, te despertarás y te darás cuenta de que algo ha cambiado. Enfrentarás una tentación que solía derrotarte y descubrirás que ya no tiene el mismo poder sobre ti. Te encontrarás pensando pensamientos puros naturalmente, sin esfuerzo forzado. Sentirás una libertad en tu alma que no estaba allí antes, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de circunstancias externas. Y en ese momento comprenderás que todo por lo que has pasado valió la pena. Cada batalla, cada lágrima, cada momento de quebrantamiento, cada ocasión de dependencia de Dios,
Todo esto era parte de un proceso divino de liberación que estaba sucediendo incluso cuando no podías verlo. Pero hasta que llegue ese día, debes vivir por fe, no por vista. Debes andar en esperanza, no en desesperación. Debes descansar en la gracia, no en el rendimiento. Debes confiar en el proceso, incluso cuando no puedas ver el progreso. Debes creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando tus propias emociones cuestionen esa fidelidad. Este es el camino de la fe. Esta es la senda de la santificación. Esta es la experiencia de toda alma que decide seriamente buscar a Dios y vivir de acuerdo con sus estándares en un mundo caído. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena. No es un sendero sin obstáculos, pero es un sendero que lleva a la verdadera libertad. No es una carretera sin desafíos, pero es una carretera que termina en la presencia de Dios. Y cuando finalmente llegues a tu destino, cuando experimentes plenamente la libertad que Dios tiene para ti, cuando te conviertas en la persona que Él siempre supo que podías ser, mirarás atrás a toda esta lucha y le agradecerás. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque lo que Dios hizo a través del sufrimiento es demasiado bello para palabras. Agradecerás la dependencia que aprendiste, la humildad que desarrollaste, la compasión que creció en tu corazón, la intimidad con Dios que se forjó en el fuego de la batalla espiritual. Agradecerás la manera en que tu lucha quebró tu orgullo y te enseñó a vivir por la gracia. Agradecerás cómo te preparó para ministrar a otros con autoridad y autenticidad. Y también agradecerás la manera en que te reveló el carácter de Dios, de una forma que quizás nada más podría haber revelado. Habrás experimentado personalmente su paciencia, su fidelidad, su misericordia, su fuerza, su amor incondicional. Habrás descubierto que Él es aún mejor de lo que imaginabas, aún más confiable de lo que esperabas, aún más comprometido contigo de lo que soñabas. Este descubrimiento de quién es Dios realmente puede ser el mayor regalo que emerge de tu lucha. Porque cuando realmente conoces a Dios, no solo sabes de Él, sino que lo conoces personalmente a través de la experiencia. Eso cambia todo sobre cómo vives. Cambia tus prioridades, tus valores, tus miedos, tus esperanzas. Cambia la manera en que te ves a ti mismo, a los demás y al mundo que te rodea. Y quizás, al final, esta sea la verdadera razón por la que Dios permite esta batalla en tu vida. No solo para liberarte de la lujuria, sino para revelarse a ti de una manera más profunda y personal. No solo para cambiar tu comportamiento, sino para transformar tu corazón. No solo para resolver un problema, sino para desarrollar una relación. Porque al final de todo, no se trata realmente de lujuria o pureza, pecado o santidad, lucha o victoria. Se trata de amor. Se trata de un Dios que te ama tanto, que está dispuesto a caminar contigo a través de cualquier valle oscuro para traerte a la luz. Se trata de un Salvador que te valora tanto, que dio su vida para asegurar que pudieras ser libre. Se trata de un Espíritu Santo que se preocupa tanto por ti que nunca te dejará solo en tu batalla. Tu lucha contra la lujuria es, en realidad, una historia de amor. La historia del amor incansable de Dios por ti, persiguiéndote incluso en tus momentos más oscuros, llamándote de la esclavitud a la libertad, negándose a renunciar a ti, incluso cuando tú estás tentado a renunciar a ti mismo. Y porque es una historia de amor, tendrá un final feliz. Puede que no venga tan rápido como te gustaría, puede que no suceda de la manera que esperas, pero llegará, porque el amor de Dios nunca falla, su fidelidad nunca vacila, y su gracia siempre es suficiente. Así que, mientras continúas en
Este camino, recuerda quién eres, recuerda quién te ama, recuerda lo que Él prometió, recuerda a dónde te está llevando, y recuerda que cada paso adelante, incluso si es pequeño, es un paso hacia la libertad que Él tiene esperándote. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso incluso cuando no puedas ver el progreso? ¿Estás dispuesto a creer en el amor de Dios por ti, incluso cuando tu lucha te haga cuestionar ese amor? ¿Estás dispuesto a perseverar en el camino sabiendo que el destino vale cada paso del recorrido? Tu respuesta a estas preguntas determinará no solo si experimentarás liberación, sino cuán profunda y duradera será esa liberación. Porque al final, la libertad no es solo sobre estar libre de algo, es sobre estar libre para algo. Es sobre estar libre para vivir plenamente como el Hijo de Dios que realmente eres, para amar como Él ama, para servir como Él sirve, para impactar el mundo que te rodea con la misma gracia transformadora que te transformó a ti.